sit by myself talking to في حاجات تتحس وما تتقالش وإن جيت أطلبها أنا ما أقدرش. Sinceramente me parece absurda la manera en la que deshumanizan todo lo que hace o dice Jungkook y terminan interpretándolo de la peor manera sin buscar realmente las traducciones reales de todo lo que dijo en su último live. Han sido tan intensos con eso que me causa cierta gracia ver cómo siguen diciendo que su último live les causó algo extraño y un mal presentimiento, cuando todo lo que yo pude ver fue un tipo normal, pasar tiempo con su hermano y un amigo cercano, tomando un par de tragos y sincerándose con las personas que él considera las más importantes en su vida. Pero lamentablemente esas mismas personas son las que terminan transgiversando sus palabras y haciendo todo mucho más grande y exagerado, importándoles poco la honestidad de Jungkook y lo que realmente le quiso explicar a sus fans sobre sus sentimientos y frustraciones. No les interesa nada de lo que dice, sino lo que pueden sacar de él, y esa es una de las razones por las que Jungkook siempre se ha sentido encerrado en sus propios pensamientos, incluso si deseó que sus palabras tuvieran el significado que le estaba dando y no pareció llegarle a las personas correctas. Me molesta que sean la mayoría de los fans en los que Jungkook tanto piensa, pero realmente quién piensa en él y en lo que siente, quién se preocupa por lo que quiere transmitir y lo humano que se sintió en este live. Jungkook estuvo feliz y riéndose, tan libre de decir lo que quería y cuando lo quería. Su lado más honesto fue mostrado a ARMY porque se sentía en confianza, pero de verdad eres de los que dice que se sintieron raros después del live solo para llamar la atención. Bájense un poco de la nube y las sobreanalizaciones, no hubo nada raro o exagerado. Ustedes mismos están dándole esta interpretación porque no tienen nada mejor que hacer y creen que haciendo este tipo de publicaciones tendrán más hype, pero solo logran hacer que más personas le sigan a esa narrativa tan falsa. Jungkook literalmente vino a mostrarnos su honestidad y sus frustraciones, habló del comeback, de las personas que le importan, de cómo ha crecido como persona y de cómo ha dejado atrás malos hábitos. Se mostró como un ser humano auténtico y real, dispuesto a compartir una parte vulnerable de sí mismo. Sin embargo, para algunos esto no fue suficiente, porque en lugar de enfocarse en lo que realmente expresó, comenzaron a inventar que quería hablar de una supuesta novia, reduciendo todo el mensaje a algo que jamás salió de su boca. Pareciera que lo único que les interesa es alimentar rumores, ignorando por completo sus sentimientos y lo que realmente intentó comunicar. Es frustrante ver cómo en vez de reconocer su madurez y el proceso personal que compartió, prefirieron tratarlo como un producto del que se puede especular sin límites, reduciendo todo a los ships, al rumor de parejas, a eso que vende más de lo que se gana, y no pudieron ni siquiera ver al Jungkook real, al que estaba hablándote de lo que le hace feliz, de lo que le frustra, de lo que ama y lo que odia, sus sueños, sus miedos. Está ahí siendo lo más transparente posible, sin fingir, y solo pudieron cuestionar si quería hablar sobre una pareja de la que nunca habló. Literalmente lo que dijo fue que aunque los fans no lo entendieran completamente, la razón por la que quería cantar y bailar mejor no era por su familia, ni los miembros, ni sus seres queridos, ni por las personas que le gustaban o agradaban. Además de lamentarse por no ser tan expresivo como Namjoon, él realmente esperaba que sus pensamientos pudieran transmitirse correctamente, porque temía que justamente usaran sus palabras a como les conviniera más, y aunque parecía que no sabía cómo poder expresarlo de la manera en la que quería, aún así hizo un esfuerzo por decir que la razón por la que hacía esto era porque tenía a ARMY, quien siempre estuvo esperando por él. Y de hecho una de las cosas que más me parecía resaltar en este live fue la idea de que estaba dándose cuenta de que simplemente estaba diciendo mucho de lo que la propia borrachera le incitaba a decir, lo que hizo que dijera que borraría el live una vez que lo terminara. De todos modos, Jungkook se disculpó con los fans por mostrarse así, admitiendo sentirse frustrado por no poder acomodar sus palabras correctamente y diciendo una vez más que era simplemente un humano, cuya frustración se desbordaba cuando se volvía demasiado abrumador. Y algo que realmente amé de verlo ser así de único fue el momento en el que se burló de los haters que se hacían pasar por fans y le estaban dando atención a todo lo que estaba diciendo. Y aunque Jungkook sabía que la empresa solo cuidaba de su imagen y no quiso dejar que los fans simplemente interpretaran lo que estaba diciendo al expresar que la empresa podía llamarle la atención, dejó en claro que la empresa no era mala y que por el contrario eran muy buenos, preocupándose por su imagen personal. The people who are watching this live, 솔직히 나 응원 안 하고 나 되게 싫어하고 나 깎아내리고 싶어하고 the people who are rooting against me, who are cursing me, who want to see me fall, 나 죽이고 싶어하는 사람들 the people who want to kill me, 많겠죠 당연히.
There must be a lot out there. 싫어하는 사람 많겠죠. There must be a lot of people that don't like me. 뭐 어쩌라고. But what? 모르겠고. Well, I don't care. 나는 나 Así que para los que siguen afirmando que Jungkook no tendría el poder de eliminar su propio live y continúan victimizando todo lo que pasa a su alrededor, este es el verdadero Jungkook, el que quiso decir cuánto le importaban los fans y cuánto se frustró por no poder encontrar las palabras correctas para decirlo. Entonces, ¿dónde se supone que quedó la mención de una supuesta pareja o la idea de que Jungkook se sentía frustrado por no poder hablar sobre una relación que ustedes mismos se inventaron? Si se refieren a la traducción que dio Weavers, déjenme decirles que ni siquiera deberían contar porque no es confiable. Para eso busquen a los fans que sí traducen todo correctamente y dejen de estarse inventando cosas que no tienen ningún sentido. Él dijo que la razón de su mejoría no era por las personas que le gustaban, hablando específicamente de las personas que le agradaban a él, lejos de la connotación gustar, que para los coreanos no tiene el mismo significado que para los otros países, siendo que para ellos hay palabras específicas con términos correctos para hablar sobre un gustar real, lo que no fue el caso de lo que en realidad quiso decir Jungkook respecto a las personas que le agradaban. Jungkook siempre habló de sus fans y lo que sentía, los otros solo tomaron lo que más les convenía y lo tradujeron a lo que iba a alimentar sus fantasías. Querer decir todo pero saber admitir que la empresa podría no estar de acuerdo con su total sinceridad no te lleva al camino que muchos han querido tomar. Respecto a situaciones románticas que Jungkook jamás mencionó, quiso decir todo lo que sentía por ARMY, todo lo cansado que estaba, su proceso de dejar de fumar, la manera en la que sentía frustración por sus palabras y aún así terminaron reduciendo todo a un nada. Son como un montón de reciclado más reciclado, sin ningún pensamiento propio o coherente. Siguen la idea de alguien más porque les da mucha flojera investigar traducciones reales e inventan tantas cosas porque literalmente no les queda de otra. Fueron estas fans sin corazón y Jungkook solo quiso expresarse como el ser humano que es. Y no es por sus teorías sin sentido sobre una novia inventada, es porque creen irónicamente que Jungkook dejaría a BTS en algún momento, siendo que es la persona más emocionada por el próximo comeback grupal. Entonces ahí puedes ver que a nadie le importa lo que quiso decir, pero me alegra tanto saber que a los verdaderos fans les llegó el mensaje tal cual se mostró en el live, y no decidieron inventar nada de lo que actualmente puedes encontrar en internet. No manches a Jungkook con teorías absurdas, ni análisis exageradas para tener atención. Hablar sobre Taekook en una situación así para burlarte porque crees que Jungkook hablaba sobre una novia y para ti es una confirmación de que Taekook no es real, me parece una de las cosas más patéticas porque puedes darte cuenta de que solo les importa hacer competencia. Taekook es un tema aparte y siempre he sabido respetar mi posición como apoyo y como fan de alguien que solo quiso expresarse. Jungkook no hizo nada malo aquí, ustedes son los malos por manipular la información de manera forzada y contribuir al morbo porque es lo único que les vende. Y si los coreanos se escandalizaron al ver que un hombre de casi 30 años, maldiciendo y hablando abiertamente sobre el cigarro, siendo que en Corea el consumo de tabaco es mayor al 32% en hombres, es demasiado hipócrita como para criticarlo. Así que esto es para todas las personas que se dejan llevar y no se informan bien, y mucho amor para quienes captaron el mensaje de Jungkook y comprendieron sus más profundos sentimientos. Para esos verdaderos fans, todo.